Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento en las redes sociales del Museo Archivo de la Fotografía. Mi nombre es Daniel Vargas, director del MAF, y estamos pues aquí desde el Museo Archivo de la Fotografía en Guatemala 34, en el Centro Histórico, en un evento pues la verdad que nos da muchísimo gusto tenerlo justo en el marco de estas primeras jornadas en torno al patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual, con dos invitados de lujo. Bueno, en realidad son tres, pero uno va a intervenir a distancia. Está con nosotros Mónica Herrerías. Muchas gracias por estar aquí, Mónica. Está con nosotros también el historiador e investigador Daniel Escorza. Bienvenidos, muchas gracias. Y está, bueno, pues en el mundo virtual Alejandro Magallanes, quien se va a conectar al final del primer bloque de intervenciones. Ya estamos viendo que se están sumando varios internautas, estamos viendo también que se está compartiendo este evento, y bueno, es que es un evento, ya les comentaba, pues que se tiene que festejar porque vamos a presentar justo estos dos libros, que es el libro de Casasola, Otro Rostro, del investigador Daniel Escorza, y cerrado por contingencia COVID-19, que es la última novedad de la editorial Vestalia. Mónica Herrerías es la directora de esta editorial. Y bueno, pues vamos a conocer a nuestros invitados del día de hoy para cederles la palabra. No se olviden de compartir el evento, de invitar a sus familiares, a sus amigos, a todo el mundo que esté interesado justamente en la fotografía, en la historia de la fotografía y bueno, en el mundo editorial. Y esta Mónica Herrerías Cuevas fue fundadora y directora de la editorial Ediciones B, dedicada al estudio de la imagen y la fotografía. Actualmente el proyecto continúa a través de Vestalia Ediciones. Realizó un doctorado en la Universidad Sorbonne en teoría de la imagen bajo la dirección de Philippe Dubois. Ha trabajado como curadora, editora e investigadora en diversos proyectos fotográficos, entre los que destaca la exposición Milagros y Revelaciones sobre Nacho López y las formas del autorretrato en el marco de la retrospectiva de Pedro Meyer, el primero de 2006 y el último de 2008. Ha publicado ensayos sobre fotografía en diversas revistas y de noviembre de 2014 a diciembre de 2017 preparó para la revista Crónica Ambiental el portafolio mensual de fotografía y su ensayo correspondiente. Sus publicaciones más recientes son Manuel Álvarez Bravo, Foto Poche, Axe Sud, Mexican Portraits, y bueno, entre muchos otros. Después tenemos a el doctor Daniel Escorza Rodríguez, quien es investigador e historiador de la imagen, vive y radica en Pachuca, Hidalgo. Saludos a toda la comunidad de la Bella Airosa que nos sigue. Egresado de la Facultad de Filosofía y Letras por la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con un doctorado en Historia. Trabaja como investigador de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde el año 2001. Sus investigaciones se enfocan en la historia de la fotografía mexicana en los albores del siglo XX, así como en la relación entre las imágenes del archivo Casasola y la fotografía de prensa en ese lapso. Ya lo comentábamos en otras intervenciones que ha presentado el doctor Escorza, también otros trabajos al respecto, también aquí en el MAF. Es autor, entre otros libros, de Casasola, Foto Bolsillo, La Fábrica, Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia, una edición del INA en 2014, y en colaboración con Laura Castañeda, Antonio Garduño, Fotografía y Periodismo en los inicios del siglo XX. Este fue editado por la UAM en el 2017 y fue justamente el que se presentó acá en el MAF. Y bueno, tiene también muchos artículos y otras publicaciones. Y por último, Alejandro Magallanes, que está allá en el mundo de lo virtual, que se conectará en un ratito.
Él es diseñador y editor, estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se dedica a jugar y a trabajar con letras e imágenes, a veces encargados por alguien y otras tan solo por puro gusto. A la fecha ha escrito 10 libros para niños, 3 de poesía y varios libros de artistas, entre ellos su primera novela. Trabaja para las áreas culturales y sociales, ha dibujado, pintado, armado y diseñado muchos libros, carteles, animaciones, collage, etc. Desde 2004 es miembro de la Alianza Gráfica Internacional, ha recibido diversos reconocimientos nacionales e internacionales, así como diversas exposiciones alrededor del mundo, pero no los quiere poner en esta semblanza porque, bueno, él se define más como autodidacta y freelance y no piensa que una imagen valga 1000 palabras, ya que 1000 palabras combinadas entre sí crean aproximadamente 6 millones de imágenes. Cree que si alguna imagen se vuelve imborrable en tu memoria, no podrás definir con palabras la emoción que te provoca. Y bueno, estas son las semblanzas de nuestros invitados y les voy a platicar cómo va a ser la dinámica de este conversatorio híbrido, de esta presentación editorial. Primero vamos a presentar el libro de Casasola, Otro Rostro, lo va a comentar la maestra Mónica y también Daniel. Y posteriormente vamos a presentar, cerrado por contingencia, también comentado por ambos, y al final vamos a escuchar al maestro Alejandro. Entonces cedo los micrófonos a Mónica, que es un gusto tenerte acá. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están aquí sorteando aquí algunos problemas técnicos, pero todo salió súper bien. Y bueno, pues estamos aquí para hacer la presentación, la primera presentación que se hace de ambos libros, son las últimas 2 novedades de la editorial Luis Italia. Entonces, pues es un gusto que te hayas interesado y que estemos aquí para comentarlo. Y pues me parece que está interesante que entre Daniel y yo podamos ir como tratar de distintos aspectos. Podemos a lo mejor empezar a hablar del título, porque se llama Otro Rostro, y también de la importancia de la colección Casasola. No sé, si a lo mejor para empezar nos puedes contar un poco, o sea, justo de qué va el contenido y después nos pasamos a cómo fuimos construyendo el libro. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por este espacio al Museo Archivo de la Fotografía en el marco de estas jornadas fotográficas. Bueno, estamos de manteles largos y bueno, muchas gracias por la presentación de estas 2 ediciones. Bueno, Casasola, Otro Rostro, como ya lo dijo Mónica, es una selección de 50 fotografías del archivo Casasola, este gran acervo que viene desde principios del siglo XX por la labor de un fotoperiodista, Agustín Víctor Casasola, que en un inicio fue un archivo privado para el fotoperiodismo y con el paso del tiempo, a partir de 1976, se convirtió en el archivo Casasola como parte del acervo del INAH, lo que posteriormente fue la Fototeca Nacional. Pero efectivamente, estas imágenes, esta selección de 50 imágenes con un breve ensayo contextual de un servidor, nos dan una idea de lo que fue el México de las décadas de 1910, 1920, 30 y hasta los 40. Pero la característica principal es que están alejadas de toda esta iconografía que generalmente se asocia a Casasola. ¿Cuál es la iconografía revolucionaria? Entonces, bueno, quizá muchos de nosotros estamos acostumbrados a observar fotografías, bueno, acaba de pasar el mes de la Revolución y bueno, fotografías de estos íconos revolucionarios, de las Adelitas, los Juanes, caballos, ferrocarriles, armas, en fin, toda esta iconografía. Pero en esta ocasión el título lo dice todo: Casasola, Otro Rostro.
¿Qué significa esto? Pues que se hizo una selección que no necesariamente tiene que ver con el movimiento revolucionario, sino es una selección de retratos, básicamente, con dos características. Uno son retratos grupales, individuales, retratos de familia, de niños, retratos en el estudio, retratos en la calle, en las fábricas, en lugares de trabajo. Por ejemplo, ahorita recuerdo una fotografía en donde están unos cocineros, ¿no?, en su lugar de trabajo. Bueno, todo este tipo de fotografía que está en el archivo es parte de este título de Otro Rostro. Y bueno, todo el proceso de edición es muy importante y yo creo que lo va a comentar Mónica, cómo llegamos a esto. Pues bueno, este libro surgió, lo platicamos hace muchos años, ¿no? Ya unos 5 o 6 años que hablábamos de hacer un libro. A mí en lo personal el tema del retrato siempre me ha interesado mucho, de hecho mi tesis doctoral tuvo que ver con el retrato, entonces siempre he tenido esa obsesión por el retrato. Y entonces, bueno, Daniel y yo somos amigos de hace muchísimo tiempo, él trabaja en la fototeca, siempre me comentaba, ¿no?, sus hallazgos, y era conocedor del acervo, y entonces platicando le dijimos, pues vamos a hacer un libro que tenga que ver obviamente con tu tema y que además se salga de esta visión que siempre se ha tenido del acervo, que es un poco totalmente como asociado a la Revolución Mexicana. Entonces, pues Daniel empezó a hacer una selección muy grande de fotografías y ya, pues un día pues, no me empezó a mandar fotos y demás. Y al observarlas, pues me di cuenta que prevalecían los retratos, ¿no? Ya, con mi gusto por el retrato, pues ahí dije, pues aquí hay un libro, pero vamos a tratar imágenes que no sean realmente conocidas. Yo creo que un 80% del libro no son imágenes que han estado ya publicadas, ¿no? Yo creo que hay unas icónicas, pero otras no. Y entonces, pues justo de ahí también sale justo el título, ¿no? Otro rostro, por ser retrato, pero también porque es mostrar otra forma, otra visión sobre esa misma colección. Entonces, bueno, ahí fue ya como fue como un proceso de ir depurando, ir construyendo un ensayo visual de retratos, también considerando las características físicas que tiene esta colección, que también son como unas reglas del juego, que son nuestras limitaciones, respecto pues cuántas páginas, ¿no?, tamaño y demás. Y también esta selección pues tuvo que ver con pensar en ese formato a la hora de aterrizarlo como un libro. También parte de la cuestión era respetar hasta donde se pudiera el negativo, ¿no?, original, o las placas en ese sentido, en ese caso. Nos interesaban también los supuestos errores o fallas o manchas o cuestiones que pudieran estar justamente por el paso del tiempo impregnadas en las placas. Y entonces, pues, y de ver de otra forma estas imágenes. O sea, el momento que se construye y se pone en un relato, digamos, visual, pues, ¿qué nos da? Porque obviamente estas imágenes nunca fueron consideradas para ser publicadas, ¿no?, en un libro. Entonces, eso pues, le da otra perspectiva. Entonces, a mí, por ejemplo, de las cosas que me gustaría preguntarte, Daniel, que nunca te pregunté, fue que en el momento que tú entraste a hacer la búsqueda, pensando en un libro, ¿qué buscabas? O sea, ¿qué estabas tú tratando de sacar de este archivo para después hacer este libro? Bueno, pues básicamente esto, poner sobre la mesa o poner en la palestra la llamada fotografía de archivo. En la fotografía del archivo hay una consideración que muchas veces esta fotografía, como fue acopiada en un tiempo específico, hace, no sé, 70 años, 80, 100 años, muchas veces esta fotografía quedó ahí en los anaqueles y solo se ocupaba o se sacaba pues las más vistas, las más conocidas o las que pudieran servir para determinado discurso visual, como, bueno, en los últimos 20, 30 años han emergido muchas publicaciones sobre el archivo Casasola. Casi cada década tenemos como que un libro a partir de los años 80, ¿no? 80, 90, 2000, 2010 y ahora en el inicio de los 2020. Entonces, bueno, esto me interesó como una parte de la fotografía como documento
para la historia. Eso por un lado. Y bueno, como ya lo dijiste, Mónica, la característica es que muchas de estas fotografías, yo creo que en un 95% se respetó la condición física en la que estaba la fotografía. Por ejemplo, hay unas con manchas ya. ¿Qué te parece, Daniel, si mandamos a las chicas de controles a que vayan poniendo la presentación? Así es. Para que el público también pueda ir viendo algunas de estas imágenes. Quiero comentarle al público que nos ve y nos escucha que, como bien lo decía Mónica, hemos hecho toda una invención híbrida para poder hacer esta transmisión, porque justamente estamos transmitiendo desde el Museo Archivo de la Fotografía, pero también acercándoles esta presentación a todos los internautas que han seguido las primeras jornadas. Nos dice cuando tengan las imágenes en pantalla, adelante. Entonces, para que las vayas viendo en esta pantalla, son... Sí. Ahora, hay que decir también que el solo hecho de que estas imágenes estén presentadas en un formato de libro, como le llaman, un formato de códice, que acá en Occidente pues es lo que tenemos hojeando un libro, ya les otorga otra visualidad, porque bueno, en su tiempo yo creo que muy pocas de estas imágenes fueron editadas en publicaciones periódicas o en libros, bueno, algunas sí en publicaciones periódicas, en revistas, en semanarios, por ejemplo en el Universal Ilustrado aparecieron algunas, en Revista de Revistas y en algunos otros publicaciones de este tipo, pero otras no fue así y quedaron pues en los anaqueles de los archivos. El público ya está viendo algunas de estas imágenes, no las podemos ver aquí en el estudio, pero si quieres apoyarte de más bien del libro, Daniel, irlas comentando y ya bueno, van a ir pasando poco a poco. Claro, sí, hay algunas, por ejemplo, en donde se ve el barrido de la cámara por el movimiento, precisamente otras en donde tienen manchas. Ese es el barrido que bueno, se debía a la velocidad del obturador. Hay otras que tienen manchas en la emulsión o que incluso la emulsión ya se ha perdido en algunos casos. Y bueno, por ejemplo, esta de unos cocineros del restaurante. Y bueno, en algunos casos editoriales, algunos tienen el criterio de que, bueno, pues hay que salvar estas fotografías o entradas de luz, por ejemplo, y las van modificando. Yo creo que eso altera la propia característica de la fotografía de archivo, y entonces esto es lo que se quiso mostrar en la edición, porque además en la puesta en página, en la edición, que es de Mónica Herrerías, vemos, por ejemplo, cosas como esta, que parece que el personaje de la derecha está mirando cómo se acicala la actriz, ¿no? Solo por poner un ejemplo, pero esa es parte sí, de la puesta en página. No sé si quieres decir algo acerca de eso. Pues bueno, la verdad el criterio, como todos son retratos, pues el criterio, digamos, muy general, muy sencillo como para ir construyendo esta como narrativa con los retratos, pues tuvo que ver de muy sencilla, muy básica, pero es que fueron retratos que estaban primero como en el exterior y después como se fue como un poco también hasta acabamos como fotos de estudio, y era un poco pues para tener un cierto criterio, ¿no? Y de ir como contando algo, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué otra cosa puedo decir? Bueno, que obviamente siempre cualquier, bueno, sea negativo, la placa, o sea, en el momento que pasa a un papel, pues hay que interpretar esa, ¿no? esa imagen y cómo se va a ver después impresa. Y pues ahí fue también un trabajo de, pues, complicado en Photoshop, después también obviamente también con Alejandro Magallanes, que además pues, es el que también hace los diseños de todos nuestros libros. Y fue interesante porque también hay que pensar que la impresión va a ser en botono, y eso pues es otra cuestión que hay que considerar, que, ¿no? La imprenta y demás, y cómo pues
de alguna forma, tener en mente como un tipo de imagen que queremos lograr, que es como respetar, y que incluso si hay una sobreexposición o un error, una mancha, pues si eso le queremos dar como un peso, pues también buscar que a la hora de tratarla con, ¿no? en la computadora, pues eso también queda ahí muy claramente puesto. Pues no sé si... Ahora todos con su micrófono. Pues ha sido la presentación del libro, del primer libro. Estamos al final, vamos a escuchar al maestro Alejandro Magallanes. Vayan formulando sus preguntas sobre este primer libro, las vamos a ir registrando para que ya al final de la otra presentación podamos pasársela a los autores. Pues creo que una última intervención. Sí, nada más hacer la acotación de que este libro de Casal Otro Rostro es edición de Vestalia Ediciones, a quien agradezco pues todo el apoyo, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por conducto de la Fototeca Nacional, que pues proporcionó todas estas imágenes. Gracias. Bueno, quisiera saber que tenía un super ensayo, libro de Daniel, que vale muchísimo la pena, la verdad, está increíble. Gracias, Daniel. Para todo el público que nos está preguntando si los libros, los dos, los vamos a tener a la venta aquí en el museo, ahorita nos darán algunas indicaciones, Mónica, Daniel, pero sí podrían, por ejemplo, apartarlo, porque habíamos dicho que el día de hoy iba a tener un pequeño descuento, solo el día de hoy en esta presentación. Entonces nos podrían mandar un mensajito al Messenger o justo ahí en la publicación para quien lo quiera, y podrían pasar a recogerlo al Museo Archivo de la Fotografía, si no hay inconveniente. Y pues muchas gracias, Daniel, felicidades Mónica, porque en estos tiempos COVID publicar no es nada sencillo, y bueno, tener también una presentación de verdad que es pues un agasajo. Pues vamos entonces con la segunda presentación de cerrado por contingencia COVID-19, y también van a comentar ambos. ¿Te parece si ahora invertimos el rol para que puedas empezar tú, Daniel? Ahora sí nos vamos a apoyar con esta presentación que sí se tiene acá. Sí, bien, gracias. Bueno, pues para mí es una muy gratísima sorpresa ver este libro, Cerrado por Contingencia, COVID-19, que salió publicado, como ya lo dijo el director del museo, en medio de toda esta contingencia, de toda esta pandemia, no sé, en los meses de mayo, agosto. Se publicó realmente en libro físico, y aquí está, ¿no? Libro físico. Y bueno, lo que yo podría comentar desde el punto de vista como del lector, del historiador, es que este volumen se viene a sumar a pues algunos otros trabajos cuyo tema es la pandemia. Sabemos que muchos de nosotros, muchos de nuestro auditorio, han pasado por diversas experiencias de todo tipo, pero este libro, la característica principal que yo encuentro es que se ocupa de imágenes poco ortodoxas de la pandemia. ¿A qué me refiero con eso? Cuando pensamos en COVID o en pandemia, pues quizá viene a la mente de todos o de la mayoría imágenes de cubrebocas, de paramédicos, de médicos, de camas de hospital, de pasillos de hospital saturados, de toda la tragedia, en fin. Pero en este caso, ¿no? En este caso presenta imágenes de letreros, de comercios del centro histórico de la Ciudad de México, con fotografías realizadas por Vesta Mónica Herrerías y por Alejandro Magallanes. Y como dice la cuarta de Forros, muy atinadamente, voy a citar, este libro es un retrato de la pandemia desde el silencio, y los carteles escritos a mano son un documento en su sentido más amplio. La fotografía es un documento
del documento, por lo tanto. Y bueno, para ya no quitar más tiempo, y quisiera que los autores explicaran un poco más, solamente voy a referirme a letreros, a todo este tipo de letreros que encontramos en los comercios, en restaurantes, en talleres, y quizá no solo de la Ciudad de México, sino esto se multiplicó en otras ciudades, no solo de México, sino hasta del mundo, podríamos decir, de la comunidad global. Y hay joyas así, por ejemplo, de humor involuntario, como un letrero que aquí dice: lámparas bacteriológicas, mata coronavirus. Imagínense, se vendían estas, ¿no? De haber sabido. O otras en donde están los extremos de la cortesía o de la atención, ¿no? hacia el cliente, con ejemplos como este que dice: estimados clientes, en apoyo y cumplimiento a las medidas de la contingencia sanitaria, nuestras tiendas físicas permanecerán cerradas. Nos dará mucho gusto, fíjense el tono, seguir atendiéndolos vía WhatsApp, vía correo electrónico, etcétera, donde estaremos a sus órdenes, sus vendedoras Vanessa y Citlali, o sea, hasta los nombres. Por su atención, muchas gracias. Esto contrasta con carteles, por ejemplo, más lacónicos, más escuetos, como aquel que dice: por disposición oficial no se puede dar servicio, disculpen las molestias. Punto. Ya, hasta ahí. Bueno, eso fue lo que me llamó la atención, pero pues quisiera que nos hablaran sobre el origen, ¿no? de este libro. Pues se me ocurre que si están de acuerdo, pues yo les cuento un poco cómo nos ocurrió el proceso de irlo haciendo, y ya la parte de cómo se aterrizó en un libro el diseño, pues ya nos cuente Alejandro. Y bueno, entonces yo viendo justamente un cartel pegado de un hotel, ¿no? Que decía: pues la ventana está cerrada estos días, y ahí fue como, bueno, que vimos que después ya había otras cartulinas por otros lados, y que esa es una manera como intuitiva, o que las personas recurren a una cartulina, ¿no? De la esquina, la papelería, y poner un letrero manual y avisar que pues ahí sigue, ¿no? A pesar de que pues ahorita estaba en ese momento, pues era cuando estaba todo cerrado. Y entonces recurrir al centro histórico, porque pues a veces es como el termómetro de lo que está pasando, ¿no? El reflejo de lo que está pasando en el país, en la ciudad, y vimos que estaba atiborrado de las cartulinas, ¿no? Y entonces pues varios fines de semana pues, nos pusimos a caminar y como, ¿no? Tomando estas fotos, con la idea de tener una especie de documento de esta cuestión como tan espontánea de haber hecho así, y como ir dejando un mensajito ahí en las cortinas o en las puertas, y de la gente diciendo: pues aquí estamos, o aseguraban pues entrega a domicilio, o llámenos por WhatsApp, aseguramos que no va a haber contacto y demás, pero al mismo tiempo pues eso nos impactaba porque estaba completamente vacío. Pues, ¿quién va a ver esos anuncios también, ¿no? En esos días era imposible. Y bueno, pues entonces hicimos este recorrido, y también al principio habíamos tomado fotos también de la publicidad del gobierno, ¿no? La de Quédate en casa, de los carteles que estaban por todos lados, y después nos dimos cuenta que a la hora de editarlo y de aterrizarlo, que lo que valía la pena rescatar era justamente lo que hacen las personas, ¿no? O sea, la otra parte era su historia, otra forma como la campaña, pero que lo importante era lo que estaba escrito a mano. Y lo interesante fue también ver cómo al juntar todas estas imágenes se hace todo también un discurso visual muy interesante, de contrastes, de colores, de letras, de formas de redactar de alguna forma lo mismo, pero pues siempre es diferente, y todo eso nos pareció pues muy muy interesante visualmente. Y obviamente pues ya a la hora de construir eso y aterrizarlo en el libro, pues bueno, qué formato y qué tamaño, y qué prueba y qué portada, y todo esto, ¿no? Entonces también fue pues, otro objetivo bien interesante, y nos divertimos mucho, y sí considero yo, por ejemplo, que este libro, que a lo mejor ahorita pues bueno, creo que porque esto, ¿no? Que todo es lo mismo al mismo tiempo, porque un libro, pues yo creo que en el futuro puede ser un documento interesante, en el sentido que uno lo abre y lo empieza a sacar, pues te remite a toda una experiencia que hemos compartido todos, ¿no? Y el silencio te dice muchas cosas más de lo que está escrito. Y bueno, pues yo creo que como libro, pues ya creo que Alejandro nos platique
pues todo lo que tuvo que ver ya, ¿no? En el momento ¿Qué? de un libro. ¿Qué te parece, Mónica y Daniel, si antes de pasar con Alejandro, vamos viendo algunas de las imágenes justamente que componen Cerrado por Contingencia? Las imágenes que está componiendo en esta pantalla del estudio la compañera Nel son justo las imágenes que están viendo los internautas. Entonces, si gustas comentarnos alguna, o bueno, las vamos pasando. Siguiente. Justamente son de lo que nos hablaba Mónica y Daniel, de esta creatividad, de este juego, pues también con el diseño y con las propias superficies, los materiales de los negocios, las formas de comunicar, que bueno, pues yo creo que todos tuvimos que experimentar e innovar. Siguiente. Yo me imagino que los que ven sí alcanzan a leer los letreros, ¿sí? Ah, pues digo, realmente, pues más bien es creo que, pues que hay, o sea. Siguiente. Ajá. Pues entonces le damos la bienvenida a Alejandro, que en este momento pues va a entrar. Estamos en la plataforma de StreamYard y vamos a escucharlo. Va a tener 20 minutos para exponer, para hacer los comentarios de ambos libros, y al final de su participación pues ya vamos a leer algunos de los comentarios, de las preguntas que han llegado para nuestros invitados. ¿Estamos listos, equipo, con Alejandro? Perfecto. Buenas noches Daniel, Mónica, y buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Una incomodidad. Listo. ¿Por qué poner, por ejemplo, ya la estaba comentando Mónica, por qué poner estos testimonios, ¿no? Dentro de un libro, ¿no? Uno tras de otro. Es el primer fotolibro de la editorial Vestalia. Es este conjunto de letreros hechos por las personas y que están escribiendo sus servicios, ¿no? Es un libro un poco también desolador, porque puedes ver cómo todos los negocios empiezan a cerrar y que probablemente muchos de ellos pues no se hayan recuperado, ¿no? Nos llamaba la atención que justo los carteles, ¿no? Los cartelones más especiales eran justo los que la gente hacía escribiendo a mano, como si fuera un poco un mensaje de estos que dejas rápidamente antes de dejar tu casa, dejando, ¿no? Ahorita vuelvo, ¿no? Y entonces les voy a enseñar como algunas de las imágenes. El libro también, bueno, todas las fotografías están rebasadas, ¿no? Y todo lo hicimos, todas las tomas las hicimos en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, así es como se veían como estos carteles, ¿no? ¿No? Y de diferentes cosas, desde papelerías, restaurantes, telas, ¿no? Todos los negocios diferentes que existían ahí, ¿no? Con estas cortinas cerradas, pero que finalmente estaban habitadas, y estos negocios pues seguían ofreciendo como estos servicios. Entonces, nos pareció que era importante finalmente estos carteles, o un cartel siempre es temporal. Estos carteles, pues su duración era muy poca en realidad. Y pensábamos que sí, o sea, que justo era como un testimonio de estos tiempos que estamos nosotros viviendo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Cada letra, finalmente cada caligrafía, ¿no? Nos habla como de un ser humano que está detrás de estos carteles.
Nos propusimos realmente un periodo de tiempo de aproximadamente un mes para poder hacer como todas estas fotografías, ¿no? Entonces, en el libro hay una parte en la cual abres como las solapas las solapas que están en la portada, y tiene es una sección en la cual copiamos todos los encabezados de diarios que aparecían en los periódicos, ¿no? Entonces, a partir como de esos encabezados, se puede ver como la evolución de cómo se iba persiguiendo la pandemia, ¿no? Tanto desde el gobierno, ¿no? O sea, ¿no? Los análisis, ¿no? El número de personas que habían fallecido, ¿no? O que estaban enfermas. Entonces, una vez que terminamos como la parte de fotografía, decidimos que les digo, que estas páginas fueran rebasadas y realmente con vistas frontales, totalmente frontales, de estos letreros. Algunos tienen un poco de contexto, ¿no? Que son como lo que aparece o grafiteado, como en este caso, o lo que aparece rotulado, ¿no? De los negocios, como para tener la sensación que el lector es como el viandante que está pues pasando por todos estos negocios, todos estos lugares. ¿No? Las cantinas, ¿no? Y también una cosa que nos parecía también como muy curiosa era cómo realmente estas cartulinas hechas a mano lo que anunciaban era justo que te comunicaras con la tecnología, ¿no? Vía WhatsApp o vía redes sociales, para poder conseguir pues estos servicios, ¿no? Es también muy... Aquí está el texto de Alfonso Morales, que agradecemos haya escrito para este libro. ¿No? Decía Mónica que finalmente queda esto como un testimonio, ¿no? Ahorita pues es claro, todo esto seguimos viviéndolo, ¿no? Estos carteles por supuesto ya desaparecieron, pero en su conjunto, ¿no? En estas calles vacías, en donde pues todos estos negocios tenían como esta esperanza de seguir, pues ya queda como un testimonio tanto de las personas y todo lo que está pasando. Aquí está, por ejemplo, el que estaba comentando Daniel, ¿no? Las lámparas bacteriológicas mata coronavirus, ¿no? O está aquí arriba, lámparas ultravioletas. Cada una de las redacciones sí también pues dejan ver como el carácter de quien lo ha escrito, ¿no? Bien, por ejemplo, pues vendía cubrebocas, otros venden telas, ¿no? O ¿no? Copas, lazos, arras, coronas y demás accesorios en alondra, ¿no? Y los teléfonos. Entonces, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes somos los usuarios
de todas estas cosas que se seguían anunciando, ¿no? Vestidos de novias, sábanas. Y bueno, dentro de la editorial, pues este es este es el primer libro, es el primer fotolibro, y pues nos parecía justo como un tema que era relevante a partir de la gráfica que generó, una gráfica utilitaria, y que bueno, pues esperamos que sea esto como un testimonio de eso, ¿no? Yo siempre he pensado que la tipografía es la voz de la palabra, ¿no? O sea, es así como dependiendo de la letra, del dibujo de la letra, nos va hablando, esos textos nos van hablando de diferentes formas. Y en este caso, pues con estos textos escritos a mano, pues nos estaban muchas veces susurrando y otras veces gritando para que justo pudieran como llegar a un posible espectador. Y bueno, aquí ya llegamos al colofón. Y bueno, pues eso es lo que quería como comentar acerca de esta publicación. Muchas gracias por su atención. Como yo no estoy viendo a nadie, es rarísimo hablar solo como a la pantalla, pero bueno, con mucho gusto podremos responder a las preguntas que pudieran tener sobre esta publicación cerrado por contingencia COVID-19. Les voy a compartir también quizá la portada para que la conozcan. Y bueno, aparte de los textos, del texto de Alfonso Morales, tenemos en la contraportada justo un texto de Bernard Plossu. Y bueno, la portada realmente ya estaba dictada por uno de los carteles que encontramos, ¿no? Que es el que da título al libro. Y esta es la parte también escrita como si fuera una cartulina fosforescente, donde anotamos como todos los encabezados o muchos de los encabezados de periódicos nacionales durante todo un mes, ¿no? En el cual pues se puede como leer la evolución trágica, ¿no? Justo como de esta pandemia, ¿no? Y las diferentes posiciones que se iban tomando, las acciones o no acciones, ¿no? Acerca de esto. Y bueno, pues eso es lo que les quería decir. Así que ya podemos igual pasar a la sección de preguntas, si es que tienen como alguna pregunta, y bueno, pues estaremos muy contentos de responderlas. Muchísimas gracias. Buenas noches. Pues muchísimas gracias a ti, Alejandro, y la verdad es que estás en tu casa también para el público que nos está viendo, si tiene una pregunta específica para Alejandro, él la va a responder en el chat de ahí del conversatorio, de la transmisión en vivo. Yo tengo ya algunos comentarios y preguntas que le hacen a nuestros invitados acá en el estudio. Y, por ejemplo, Guillermo Alfonso Brenes nos manda saludos. José López Ruiz, buenas tardes, saludos desde Murcia, España. Carlos Rodrigo Montes de Oca dice, lujo, extraordinario poder ver esto. Luis David Seque dice, buenas tardes. Tom Mata, saludos al maestro Alejandro Magallanes, al maestro Daniel Escorza y a la maestra Mónica. Tenemos también, una primera pregunta que tiene que ver con la cuestión de
La venta de los libros, dice Guillermo Alfonso, desde el exterior, ¿cómo se puede adquirir el libro del doctor Escorza? El autor realiza un análisis de las fotografías por temas. Gracias. Bueno, lo de la adquisición del libro está en el sitio de la editorial Vestalia. Muchas gracias. Propagando nuestros audios, pero muchas gracias, Daniel, Mónica. Invitamos al público que sigue conectado que pues formule sus preguntas o comentarios para los invitados. Todavía nos queda 20 minutos del conversatorio de la presentación y bueno, vamos a irnos, que queremos mostrarles las fotografías justamente del libro porque nos comentaban que no alcanzaron a ver las que transmitimos. Entonces vamos a hacer un pequeño acercamiento con la cámara de aquí del estudio para que el público que está viendo la presentación pueda verlas y sepa de lo que hablaba el doctor Escorza, ¿sí? Entonces me dicen cuando estén listos. Ya lo mencionaba Mónica, también ya lo pueden adquirir en alguna de las librerías y bueno, también ahí yo creo que es posible que lo puedan ver. Entonces vámonos con más comentarios y preguntas del público. Y bueno, pues tenemos, nos manda Juan Manuel Orozco saludos y felicidades al doctor Escorza. Las fotografías, nos mandan saludos, dice, qué interesante propuesta visual de Gabriela. Después también Alejandro Chelín manda saludos a Daniel. Y Rafael Reyes, un ejemplo de cartulina para entrar a un comercio. Y bueno, pues manda un chiste pícaro, ¿no? Que no podemos leer. Jorge Vargas, saludos y felicitaciones por el libro. Carla Escorza, felicitaciones al doctor Daniel. Le Torres, doctor Daniel, muchas felicidades por el libro. Guillermo Alfonso dice, pienso que el libro de Alejandro Magallanes es muy interesante, pues documenta una perspectiva del impacto del COVID en el entorno, que en condiciones normales estaría inundado de gente. Interesante comentario. Pues síganos mandando sus preguntas, sus comentarios. Ahorita las vamos a actualizar aquí con nuestra compañera Anet. Y bueno, no sé, Daniel, Mónica, si ustedes tienen algo que agregar al respecto de lo que se ha dicho. Y bueno, yo nada más reiterar mi agradecimiento a nuestro archivo de la fotografía que hizo posible este evento en estos espacios digitales. Desde luego a Vestalia Ediciones, con estos dos libros que entra en esta nueva etapa COVID y post-COVID, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, mi casa, mi centro de trabajo, que es la Fototeca Nacional, y bueno, a todos los escuchas de este amable auditorio. Bueno, yo tengo un par de preguntas para ambos y la primera tiene que ver justamente con el mundo editorial. En México se encuentran pocas ediciones que aborden pues la investigación teórica fotográfica o justamente que se publiquen libros de autores, como pues es el caso de Louis Dubois o de Barthes o de otros. Entonces creo que desde Ediciones B pues hay una colección de 10 tomos, ¿no? De 9 o 10 tomos, no recuerdo. Pero, Mónica, ahora, ¿qué ha significado
digamos, esta nueva etapa con Vestalia y qué es lo que se viene. Y también si nos puedes comentar, pues, los números o los ejemplares que ya se tienen en esta nueva etapa. Bueno, Vestalia, la verdad, es la continuación de ediciones del proyecto del mismo, con la novedad que abrimos ya, abrimos a los fotolibros, ¿no? Como el fotolibro, y ya tenemos otros proyectos con otros fotógrafos. Y próximamente, pues, si puedo, pues puedo anunciar una novedad que creo que en enero, en condición con la UNAM, de un libro de retrato, ¿sabes? De Rodrigo Moya, que se llama Célebres de Mundo. Entonces, estoy muy feliz por haber logrado ese libro que también, pues muchos años había ganas de hacer con él, y finalmente se aterrizó gracias a una convocatoria que propuso la UNAM para libros que tenían complicaciones justo en la pandemia. Y bueno, ese es el que sigue como fotolibro. También habrá otro el próximo año con The Lion Hotel. Y bueno, nosotros, los mejores, que nos siguen. Y bueno, para ti, Daniel, nos gustaría, pues, siempre estás activo, ¿no? Y con mucho trabajo de investigación. ¿Qué es lo que actualmente estás preparando? ¿Cuáles son tus investigaciones actuales en la Fototeca Nacional? Además, bueno, de este tema macro, o tema madre, que es el de Casasola, ¿no? Sabemos que por ahí has generado otros proyectos. ¿Nos puedes comentar para el público que te sigue? Bueno, actualmente pues estoy trabajando en un proyecto de historia social de la fotografía en México, que bueno, es un proyecto de largo aliento, pero con productos pues determinados, como artículos o algunas cosas, ya van a ir saliendo. Y pues también tengo ahí un cajón ya de los pendientes esta obra que he venido realizando desde hace algunos años, que es el diccionario histórico de la fotografía en México, que bueno, esperemos que ahora sí el próximo año ya tome más forma, pero bueno, en eso andamos. Si hay otra novedad inminente que espero que también esté para diciembre, final de diciembre o enero, que es otro libro de la colección Cerebria de la teoría de la fotografía, y se va a llamar, La imagen compartida, la fotografía digital de André Wurter, y bueno, el título lo dice todo, y bueno, creo que va a ser un gran libro, es un tema muy importante, que fue de los pioneros en qué pasaba en los fenómenos en redes sociales de la fotografía, y además que tiene por un historiador. Entonces es un libro de ensayos súper interesante que actualiza muchas cosas sobre lo que está pasando en las losas, en las fotografías. Pues ahí está para todo el público que está interesado en los actuales proyectos de ambos. Y tenemos un comentario más. Carlos Lennon dice gracias por todo, un fuerte abrazo desde Buenos Aires, muchas gracias. Y Adriana Rivera menciona excelentes propuestas, una sobre una visión sobre las actividades del pasado y otra sobre la inactividad a raíz de la pandemia de los autores. ¿Podrían comentar más sobre los enfoques? Bueno, en mi caso el enfoque es eminentemente histórico, entonces es parte, esta selección de 50 fotografías, bueno, se hizo toda un descarte de muchas, entonces en eso ya tenemos un primer enfoque. Una selección de 50 imágenes quiere decir descartar por lo menos 8 o 10 veces más, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y la otra cuestión es, como decía, es un punto de vista de un historiador, y por lo tanto esto puede dar luz para la historia del medio, para la historia de la fotografía.
Pues en cuanto al libro de COVID, como ya lo había platicado, pues el enfoque más bien fue una selección que tuvo que ver después de tomar muchas fotografías que hicieron los compañeros del gobierno, que fueron las cartulinas que han escrito pues, los comerciantes directamente de sus propios propias tiendas. Y luego, obviamente, la selección que hemos hecho también tenía que ver porque de las calles, hay unas calles de telas, otras de lámparas, las eléctricas, además también tuviera un balance de lo que pasaba en distintas calles del centro histórico. Entonces, le contesto la pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Y tenemos un último comentario de Guillermo Alfonso Brenes. Él está en Costa Rica y quiere saber si es posible el envío de los libros, ¿no?, por parte de la editorial. Sí es posible, si nos escriben directamente al correo de Stalia ediciones@gmail.com, y pues ahí ya vemos, pues, hay la cuestión de ver cuánto cuesta la mensajería y de presupuesto, y por supuesto que nos podemos pedir. Y bueno, pues sin más, de verdad es que nos sentimos muy contentos y agradecidos porque nos hayan pues venido a deleitar con la presentación de estas dos novedades editoriales. Muchas gracias a todo el público que se ha conectado desde distintas partes del mundo. Con hoy pues llegamos ya al penúltimo evento de las primeras jornadas sobre patrimonio fotográfico, sonoro y audiovisual del Museo Archivo de la Fotografía. Los autores pues ya también se darán el tiempo para poder responder algunas de sus inquietudes que hayan quedado allí en el chat del conversatorio. Y pues la verdad es que estamos muy contentos, pero tenemos que cerrar. José Luis Aguilera Gutiérrez manda un saludo y un gran abrazo a los dos. Y pues yo quiero agradecer a todo el staff del Museo Archivo de la Fotografía que pues hizo posible la transmisión y la realización de este conversatorio. La verdad es que a todos nos ha tocado aprender entre la interactividad, lo virtual, y bueno, a cruzar conocimientos y saberes. A Miguel Ángel, a Carolina, aquí está también a Nel, al maestro Matsumoto, a David, y a las chicas que están en controles y que están con el maestro Alejandro, a Melissa, a Mónica, y pues también a la compañera de vinculación, a Karina. Y por supuesto, pues muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Daniel. No sé si tienen un último comentario que decir para la gente que nos está viendo, y si no, pues cerramos este conversatorio. No se olviden de seguirnos en las redes del Museo Archivo de la Fotografía y visiten, por supuesto, la página de Vestalia Ediciones, que se van a encontrar con cosas muy interesantes, y también pues busquen los artículos y los libros del maestro Daniel Escorza. Y también pueden consultar la mediateca del INA, en donde también se van a encontrar cosas muy interesantes, artículos, sobre todo también muchas imágenes de los fondos que ya se mencionaron aquí y de otros. Y pues nada, agradecerles a todo el público que se ha conectado. Mi nombre es Daniel Vargas, director del Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y pues muchas gracias por acompañarnos en esta presentación editorial. Recuerden que para quien guste adquirir los libros, mándenos un mensaje al chat del conversatorio o interno, y bueno, pues aquí los autores van a dejar unos pocos ejemplares. Muchas gracias.